Hoy vamos a empezar a hablar de la posición esquizoparanoide, vamos a empezar a hablar de la unidad 2 de Melanie Klein, Psicoanálisis Escuela Inglesa. Si bien recuerda, en la clase 1 estuvimos hablando de una introducción a Melanie Klein, hablamos de conceptos como mundo interno, hablamos de conceptos como fantasías inconscientes, ¿no? Eso fue, y luego ya la técnica del juego, etcétera. Ya en la unidad 2 empezamos a ver conceptos, empezamos a adentrarnos ya en la metapsicología kleiniana. Y vamos a la unidad 2 atravesada por la posición esquizoparanoide. Para desarrollar la posición esquizoparanoide tenemos que desarrollar varios conceptos. De fantasía inconsciente, que ya lo hablamos en la clase anterior, está el video subido, y también tenemos que hablar de objeto y mundo interno. Bien, vamos a empezar. Objeto. El objeto se define o se conceptualiza, mejor dicho, nos dice que el niño nace y el impulso se liga a un objeto. No concibe un periodo de vida no objetal. Esto es sumamente importante y por eso lo subrayé y lo marqué. Melanie Klein no concibe un periodo de la vida no objetal, o sea, desde que nacemos ya hay relación con el objeto. Si bien una relación rudimentaria y no es la misma relación que tenemos cuando vamos creciendo, o esta relación que tenemos ahora, siempre hay objeto en el sujeto de Klein. Esto es un gran cambio en el aparato psíquico de Melanie Klein con el aparato psíquico de Freud. Pero incluso, y acá también lo volví a subrayar, incluso la ausencia se representa como un objeto malo. O sea, todo es objeto y siempre hay una relación con el objeto. Hay un yo precario, dice Klein, que eso también es una diferencia con Freud, ya que en Freud el yo se va desarrollando después del nacimiento. En Klein ya hay un yo de entrada. Hay un yo precario, entonces dice Klein, que se diferencia del objeto. No hay una fusión entre estos dos. La ausencia se representa como un objeto malo y también el objeto se construye por el interjuego entre proyecciones e introyecciones a lo largo de la vida. Acá vemos, hice un dibujito para graficar esta diferencia con Freud, ¿no? Para Freud, el objeto es un medio para aliviar la tensión. Por eso decimos que el aparato psíquico de Freud es de carácter económico. Mientras que Klein dice que con los objetos se generan relaciones dramáticas que pueden pertenecer al mundo interno o al mundo externo. Por eso decimos que el aparato psíquico de Klein es de carácter emocional. En la fantasía, dice Klein, se da la relación entre el self y un objeto donde éste tiene diferentes motivaciones ligadas a impulsos. Pueden ser impulsos orales, anales, uretrales del sujeto. Los objetos también se relacionan entre sí. Ella incluso llega a hablar de esta idea de asamblea de objetos internos, que lo vamos a ver acá, donde podemos rescatar esta idea de que los objetos se relacionan entre sí y luego se relacionan con el sujeto, para que veamos un poco de lo complejo que es el aparato psíquico de Klein. O sea, hay objetos en el mundo interno del sujeto que se relacionan entre sí, estos objetos, y luego se relacionan con el sujeto. O sea, sumamente diferente a las cosas postuladas por Freud. Bien, pasando al otro concepto que es el de mundo interno, ya cerrando con objeto, vamos a mundo interno a hablar de este concepto. El mundo interno de Klein tiene un carácter espacial. Y es espacial, no especial. Yo le decía especial al principio, es espacial. Y lo habitó de pobladores singulares y de objetos internos. Por eso teníamos que hablar primero de objeto, para introducirlo en este mundo interno. El mundo interno, dice Klein siguiendo con una metáfora, es un pecho y es un vientre. El mundo interno es un pecho y es un vientre. Es un pecho porque el pecho, ¿qué hace? El pecho da, el pecho quita, el pecho hace esperar, el pecho nutre. ¿Y qué hace un vientre? El vientre es contenedor de objetos que en este periodo de la vida, la mayoría, por no decir todos, son objetos peligrosos que buscan atacar al sujeto. Bueno, hablamos de la asamblea de objetos internos, es esta idea de que los objetos se relacionan entre sí. Acá hay una aclaración importante. Mundo interno solo hay uno. Madre hay una sola, no. Mundo interno solo hay uno, porque a veces se puede confundir con que, ya vamos a hablar, hay objetos buenos y objetos malos. Ya vamos a desarrollar esa idea. Acá lo que nos interesa aclarar es que mundo interno hay uno solo. No hay un mundo interno bueno y un mundo interno malo. Mundo interno que sepamos hay uno solo. Y luego esta idea de fantasía inconsciente en los niños es lo que dice Klein, de que los niños pasan de lo paradisíaco a lo paranoico rápidamente. O sea, pueden estar los más felices y a los 2 segundos estar
sumamente perseguidos, sumamente tristes, buscando la aprobación paterna, materna o de la gente que los rodea. Entonces pasan muy rápido de un estado a otro. Eso es lo que ella detecta en sus observaciones. Algo que no noté acá, pero me parece interesante, pero lo vamos a decir igual, es que Freud habla un poco de este mundo interno casi al final de su obra, pero no lo desarrolla del todo, lo esboza, y Klein va a ir mucho más allá de lo no realizado por Freud, que es todas estas ideas, ¿no? Teoría de las posiciones. Una vez que hablamos de fantasías inconscientes, hablamos de objeto y hablamos de mundo interno, podemos empezar a hablar de la teoría de las posiciones. Todavía no hablamos de la posición esquizoparanoide como tal, que es el tema de esta clase. Bien, ahora ya empezamos a hablar de la teoría de las posiciones. Para hablar de las posiciones tenemos que haber hablado de fantasías inconscientes, que fue lo que hablamos en la clase 1, y hablamos de objeto y de mundo interno, que eso fue lo que hablamos recién. Ahora ya podemos empezar a hablar de la teoría de las posiciones. Todavía no estamos hablando de la posición esquizoparanoide como tal, que es lo que atraviesa esta clase, como dijimos, sino la teoría de las posiciones. Vamos a definirlo. ¿Qué son las posiciones? ¿Qué es la teoría de las posiciones? Bien, acá hay una definición. Me gusta esta definición porque es bastante completa. Es un poco larga, pero es completa. Punto de vista a través del cual el sujeto percibe, se relaciona con el mundo interno, mundo externo, y estructura u organiza sus experiencias. Postura en la vida, manera de ver el mundo, compromiso con ciertos valores inconscientemente determinados. No se remite al primer año de vida solamente. Abarca la vida entera. No se relaciona con la patología directamente, sino que es normal en el desarrollo. Esa es la definición completa de posición. Entonces, como vamos viendo, una posición es una forma de percibir el mundo interno y mundo externo, una forma de estructurar, de organizar las experiencias. Y, como dice bien al final, no se remite al primer año de vida, sino que abarca toda la vida del sujeto. Son climas. Es por esto que acá vamos a empezar a hablar de climas de posición. Justamente esto es lo que venimos hablando. Ella habla de climas para dar cuenta de lo móvil, es decir, la labilidad del aparato psíquico del sujeto. O sea, uno puede estar bien, mañana puede estar en un clima depresivo, pasado puede estar en un clima paranoide, sin que esto implique una patología. Es por esto que aquí no hay estados mentales puros, dice Klein, que fue lo que anoté acá. Y esto último, que también me parece lo más importante, rompe con rótulos y tiempos. Eso es una frase que yo me anoté para resumir esta idea. El tiempo es tirano, no así el espacio. El tiempo, uno no puede detener el tiempo, uno no puede ralentizarlo, uno no puede ir para atrás. El tiempo es tirano. Si vos, por ejemplo, Freud dice que el complejo de Edipo empieza de los 3 a los 5 años, ¿no? Si vos lo empezás a los 4 años, automáticamente estamos hablando de un cuadro patológico. Bueno, Klein en ese sentido dice, bueno, pará, flaco, los seres humanos son más complejos que el tiempo, que esto tiene que ser así, se tiene que cumplir así, a rajatabla, y si no es así, estamos hablando de algo patológico. Ella, por eso lo remarcamos, busca romper con rótulos y con tiempos. Ella habla de climas para dar cuenta de cómo uno se puede ir moviendo de una posición a otra. Por eso la frase dice, el tiempo es tirano, no así el espacio. El espacio no es tirano, hoy puedes estar acá, mañana puedes estar allá, hoy puedes estar en un clima más depresivo, mañana en un clima más paranoide. El espacio te da mucha más libertad, da cuenta de la psicología del derecho que Klein implementó. Continuando, hay que hablar de las 4 características de las posiciones, de las 2 posiciones. Angustia, que acá es una angustia persecutoria, las relaciones de objeto, los mecanismos de defensa y las emociones. Siempre que hablemos de las posiciones en Melanie Klein, hay que tener en cuenta estas características de cualquier posición. Angustia, qué tipo de angustia está atravesando, relaciones de objeto, cómo se relaciona con los objetos de una manera parcial, desde una postura de responsabilidad, los mecanismos de defensa, cómo se defiende, si estos mecanismos de defensa son omnipotentes, de carácter violento, igual que las emociones, qué tipo de emociones expresa el sujeto cuando llega al consultorio. Pero bueno, estas son las características de las 2 posiciones: angustia, relaciones de objeto, mecanismo de defensa y emociones. Ahora sí, llegamos a la posición esquizoparanoide, que es el tema de la clase, en el cual la vamos a definir de esta forma. Dice,
Estructura que organiza el psiquismo durante los primeros 3 meses o de 3 o 4 meses de vida. No se limita a ese periodo. La angustia en esta posición es persecutoria y se va a conjugar con una relación de objeto parcial, con fantasías omnipotentes y violentas, así como con mecanismos de defensa extrema y con emociones o sentimientos vinculados al odio o la violencia. Ese es el clima emocional que está atravesando el sujeto en los primeros 3 o 4 meses de vida. Ahora, podemos hablar de dos fuentes de la angustia de esta posición. La angustia en esta posición es la ansiedad paranoide, la cual tiene dos fuentes. Tenemos la fuente interna, las cuales son las pulsiones de muerte, por la cual el sujeto va experimentando el temor a la aniquilación. Y después tenemos las fuentes externas, que son un poco más interesantes y un poco más variadas. Las fuentes externas, primero podemos hablar de la proyección que saca un poco de esta pulsión de muerte hacia el mundo externo. Explico. El sujeto expulsa esta pulsión de muerte que experimenta en demasía hacia el mundo externo y empieza a percibir ese mundo externo como persecutorio, empieza a percibir que todos los objetos lo van a atacar. Es por eso que esta posición posee estas características tan paranoicas, porque siempre está esperando el ataque, porque siempre está esperando devolver el ataque. Otras fuentes externas son, por ejemplo, el trauma del nacimiento. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero nacer fue horrible. El trauma del nacimiento implica una experiencia sumamente fuerte para el infante. Después las necesidades corporales, puede ser una luz media fuerte que te dio en los ojos, puede ser un poco de hambre que pasaste, te picaba la espalda. Todas esas experiencias, todas esas necesidades se sienten provocadas por objetos que, a pesar de ser externos, se transforman en perseguidores internos, dice Klein, lo cual exacerba la ansiedad persecutoria. Todo esto hace que crezca esta ansiedad persecutoria que caracteriza esta posición, la posición esquizoparanoide. Continuando, ya podemos empezar a hablar de los mecanismos de defensa que hay en esta posición, pero para hablar de los mecanismos de defensa del yo hay que hablar del yo. ¿Qué clase de yo tiene Melanie Klein? Tiene el aparato psíquico de Melanie Klein, y más teniendo en cuenta que es en los primeros 3 o 4 meses de vida. Bueno, este yo oscila entre la integración y la desintegración. A medida que se va desarrollando, obviamente va a tender a la integración. Al comienzo hay un predominio de la pulsión de muerte, como venimos hablando. El yo hace frente a la ansiedad persecutoria a través de los mecanismos de defensa. Estos son extremos, los mecanismos de defensa. Son extremos, omnipotentes e intensos, indispensables para ordenar las primeras modalidades del funcionamiento mental. ¿Qué papel ocupan las defensas? Bien, para Klein, los mecanismos de defensa, además de contrarrestar la ansiedad persecutoria, porque para eso surgen estos mecanismos, para contrarrestar la ansiedad persecutoria, son las que constituyen la mente, dice Klein. Es sumamente importante las defensas y no hay que pasárselas por alto porque son las que constituyen el aparato psíquico y lo van complejizando. Puntualmente habla de 3 defensas: disociación, proyección e introyección. La disociación o escinsión hace referencia a esta idea del objeto parcial. Hablamos un poco del objeto al principio de esta clase. El objeto parcial el sujeto disocia al objeto total entre objeto bueno y el objeto malo. El sujeto aún no tiene la capacidad de entender que el mismo pecho que le da, el mismo pecho que está presente, que lo alimenta, es el mismo pecho que a veces no está, el mismo pecho que a veces no nutre. Es muy difícil comprender esto, que el mismo objeto que nos da es el mismo objeto que nos quita, o el que nos ataca es el mismo que nos ama. Estamos en un periodo muy primitivo del psiquismo humano, entonces el aparato psíquico necesita disociar esto para lograr entender un poco mejor las cosas. Entonces el aparato psíquico va separando entre objeto bueno y el objeto malo, ¿no? Después va proyectando. Como lo dice el nombre, va sacando esta pulsión de muerte que siente en demasía hacia el mundo externo. Y por último va introyectando a través de los estímulos de este mundo externo que está contaminado con pulsión de muerte debido a la proyección. El sujeto va a ir introyectando objetos del mundo externo en el mundo interno
los cuales también va a percibir muchas veces como persecutorio, debido a esta pulsión de muerte que está en todo el mundo externo. ¿Por qué Klein resalta estas tres defensas que están primero? Porque dice que son las principales y fundantes del psiquismo, dice. La mente se constituye en el interjuego de estas tres defensas, dice Klein, que no sucede de una vez y para siempre, sino que abarca toda la vida del sujeto. Pero estas tres mecanismos de defensa son las fundantes del psiquismo. Miren si no tiene importancia. En las otras defensas, un poco el nombre lo indica. Tenemos la idealización. Al tener el objeto bueno, el sujeto no quiere admitir que el mismo objeto que le da es el mismo objeto que le quita. Entonces lo idealiza, lo pone en un pedestal. Tenemos la negación. Puede ser al negar que el objeto que ama es el objeto que le quita y el objeto que lo ataca. Ataca en el sentido de que no le da lo que él desea. Recordemos que está entre los primeros 3 o 4 meses de vida. O también busca negar que hay tantos objetos que lo quieren atacar. El ahogo de las emociones y la identificación proyectiva, que la identificación proyectiva es lo que hablábamos al principio, esta disociación que hace el sujeto del objeto, es la proyección al sacar pulsión de muerte hacia el mundo exterior, y la introyección, introyectar objetos del mundo externo al mundo interno, van a estar contaminados con pulsión de muerte que fue proyectada por el mismo aparato psíquico. Por eso la identificación proyectiva merece un trato especial, porque es una defensa un poco más compleja debido a que tiene en su base tres mecanismos de defensa: la disociación, la proyección y la introyección. Vamos a detenernos un poco en la identificación proyectiva, que era lo que veníamos hablando, esta última mecanismo de defensa que tiene en su base estas tres defensas. Primero vamos a decir que tiene dos líneas de ataque. La línea de ataque oral, que tiene que ver con sacar, succionar o robar, puede ser contenidos del vientre materno, o anal, que tiene que ver con meter sustancias en el cuerpo materno. ¿Cuáles son las diferencias con la proyección? Hay dos diferencias puntuales y sumamente importantes. Primero, que en la proyección se disocia el objeto. En la identificación proyectiva se disocian aspectos del self. Y la otra diferencia es que en la proyección se proyectan pulsiones, afectos, emociones. En la identificación proyectiva son los aspectos del self los que sufren dicho destino. Vamos a ir a las características de la identificación proyectiva. Primero, que es la base de la empatía y la comunicación. Que de haber una identificación proyectiva excesiva puede ser de carácter violento e intrusivo. Tiene que ver con estas dos líneas de ataque de las que hablamos recién, oral y anal. El ataque de la identificación proyectiva siempre es solapado, siempre es encubierto, nunca ataca de frente. Esto es un ejemplo de la vida cotidiana. Sos una cagada de persona, proyectás eso afuera y después lo identificás y decís, esa persona es una cagada. En realidad sos vos. Y quizá nunca lo vas a admitir de esa forma, sino que lo vas a admitir por vías secundarias. Todo en pos de no atacar de frente, de no afrontar la situación. La otra característica es que se pueden expulsar emociones, impulsos, pero también se expulsan aspectos del self, partes del yo y funciones del super yo, lo que hablábamos recién. A veces uno proyecta capacidades propias en un objeto o en un sujeto, en alguien, y dice, no, yo no puedo, de eso se encarga mi marido o mi mujer. Y resulta que vos sí podés hacerlo, sin embargo, uno lo ha sacado y eso genera dependencia después. Continuando, otra característica es que el objeto que se ataca en la fantasía es el interior del cuerpo de la madre. El propósito es atacar y destruir el objeto envidiado, ya vamos a hablar de la envidia en otra clase, o robarle sus contenidos. Y por último, el objeto en el que se realiza la identificación proyectiva debe ser tridimensional y tener volumen. Y luego vamos a ir a las consecuencias de una identificación proyectiva. Primero, un empobrecimiento yoico debido a que las funciones están depositadas en otros objetos. Tiene que ver con el ejemplo que hablábamos recién. Una dependencia extrema hacia el objeto depositario. Dependemos de ese objeto debido a que depositamos en ese objeto muchas funciones del yo. Hay una confusión también entre lo que es mío y lo que es del otro, puesto que se percibe en el objeto atributos propios. Otra consecuencia, si lo que se disocia y se proyecta son aspectos negativos del self,
va a aumentar la ansiedad persecutoria. Al mismo tiempo, si lo que se proyecta son aspectos positivos, el objeto se convierte en un ideal. Por último, la última consecuencia es un temor a la reintroyección violenta de todo lo proyectado, que esto es de carácter persecutorio y muy propio de esta posición esquizoparanoide. Andar proyectando pulsión de muerte no es gratuito para el infante, debido a que uno puede proyectar ataques, puede proyectar, como dijimos, emociones, odio, funciones, aspectos negativos propios que uno no quiere aceptar. Y en ese periodo de la vida tan rudimentario se teme a esta, como dice Klein, ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, que todos los ataques, todas las emociones negativas que yo dirigí hacia un objeto me sean devueltos, porque no va a ser gratuito. Esto sería para cerrar la idea de identificación proyectiva, como dijimos, es una de los mecanismos de defensa del yo, del aparato psíquico de Klein. Se detiene un poco en este mecanismo de defensa debido a que en la base tiene 3 mecanismos de defensa: disociación, proyección e introyección. Y por eso no nos detuvimos un toque con la identificación proyectiva. Ya en la última lámina, para cerrar la clase y para cerrar el vivo, tenemos que hablar del concepto de narcisismo en Klein, el cual tiene 2 acepciones. Primero, Klein sostiene que existiría como consecuencia de relaciones afectivas narcisistas. Y segundo, que este es el más importante, por un odio a la realidad externa, hay un retraimiento hacia un objeto interno idealizado, ¿no? Acá podemos captar otra diferencia con Freud que me parece muy importante, ya que en Freud el narcisismo consiste en la libido invistiendo al yo, mientras que en Klein presenta esta doble acepción de la que hablamos. Y esto es lo más importante: el narcisismo en Klein implica una relación con el objeto. De vuelta, remarcando esto, en Klein no hay un periodo de la vida no objetal, siempre hay objeto, lo cual cambia radicalmente toda la estructura del psiquismo. Y por último, el super-yo temprano, también otra diferencia con Freud. Klein sostiene que hay un super-yo temprano y rudimentario y que se va a ir formando. En Freud, ¿qué es el super-yo? Es el heredero del complejo de Edipo. Entonces va a surgir luego del complejo de Edipo, aproximadamente a los 5 años, que son los padres introyectados. Bien, el super-yo temprano en esta posición va a ser de características sádicas y violentas. A medida que se transita a la posición depresiva lo vamos a ver en la clase 3, ese super-yo se hace más tolerante, más integrado a la hora de emitir juicios. Este super-yo se origina por las primeras introyecciones de objeto, es decir, que está presente desde los primeros momentos de vida y puede adquirir un carácter benevolente. Bueno, y acá de vuelta, subrayar esta idea: no hay un periodo de la vida no objetal. Este super-yo como dice acá, el super-yo se origina por las primeras introyecciones de objeto. ¿Y cuándo empiezan las introyecciones de objeto en Melanie Klein? Desde el comienzo de la vida. Por eso también tiene un carácter muy rudimentario, quizá muy sádico, también muy violento, porque todos los objetos en este periodo de la vida están, me gusta decir, contaminados con pulsión de muerte proyectada por el aparato psíquico. Y así cerraríamos la clase de hoy. Suscríbanse a mi canal y desde ya muchas gracias.